La semana pasada nos hemos quedado expectantes de todo lo que Pablo está haciendo ahora de regreso a Antioquía. Fíjense el verso 22 y 23. Hechos 18, 22 y 23. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Te decía el domingo pasado, dice, habiendo llegado a Cesarea, y en Cesarea hay iglesias, y por lo menos sabemos de creyentes. Te decía que ahí había creyentes, pero Pablo no entra ahí, en esa iglesia, pasa por Cesarea, pero sube, dice, a la iglesia. A la iglesia que sube es el deseo que ya Pablo habíamos visto, tenía el deseo de llegar a Jerusalén. Sube a Jerusalén. Y nos quedamos pensando esa dinámica que Pablo necesitaba estar con los apóstoles, porque ellos son obviamente formados por el Señor, y ese compañerismo iba a ser tan especial y lo necesitaba él como misionero, estar con los apóstoles. Luego de eso te señala, y luego de eso descendió a Antioquía. Y Antioquía es el centro de operaciones. Antioquía es la iglesia que mandó a Pablo para los viajes misioneros. Entonces, ya pasó el primer viaje misionero y acá está cerrando el segundo viaje misionero. Pablo regresa, diríamos de otra manera, de otro modo, a la iglesia local. La iglesia local ahora va a ser el lugar donde Pablo va a estar por un tiempo. Y de aquí en adelante empieza lo que vamos a ver. ¿Qué te parece si oramos? Porque no hemos orado por la predicación. Señor, te pido que tú uses tu palabra para afirmar nuestra vida ahora. Señor, necesitamos escucharte. Por favor, háblanos, anímanos con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Hijo Jesús. Amén. 3 viajes misioneros hizo el apóstol, narrados en el libro de los Hechos. Algunos sugieren que hizo un 4º viaje misionero no contado acá, porque sí ves indicios que Pablo, después de esos 3 viajes misioneros, después de haberse liberado temporalmente de esa prisión domiciliaria que estuvo, llegó a otras regiones y luego muere. Pero eso no se narra. Se narran estos 3 eventos. Y terminó su segundo evento, como vimos acá, en el segundo viaje misionero, llegando a Antioquía. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, Pablo va a salir ahora a su 3er viaje misionero. Pero cuando sale el 3er viaje misionero, el narrador, que es Lucas, solo nos cuenta de manera tan resumida lo que pasa antes y qué hace Pablo, y luego nos introduce a otro personaje llamado Apolos. Y bueno, entonces el tema de esta mañana es así: 3er viaje misionero, Apolos y el camino de Dios. Así es el tema. 3er viaje misionero, el 3er viaje misionero, Apolos y el camino de Dios. Entonces, es inevitable seguir viendo el verso 23, que es importante. Fíjense, el verso 23 dice, y después de estar allí algún tiempo. Dice, después de estar allí algún tiempo. ¿Dónde allí? En Antioquía. Entonces, Antioquía es la iglesia local donde Pablo sirvió un tiempo. De allí Dios lo llama, el Espíritu Santo dice, apartando a Pablo y a Bernabé, y empiezan los viajes misioneros. Y entonces la iglesia local va a cumplir esta tarea formidable, que es hacer las misiones. Entonces, tengo que pensar 8 conceptos que cumple la iglesia en los viajes misioneros, porque ya no vamos a ver cómo de Antioquía sale, porque la historia ya da un giro. Cuando Pablo termina el 3er viaje misionero, lo toman prisionero y luego llega a Roma. Va a terminar distinto la historia. Ya no vamos a ver a Pablo regresando a Antioquía. Ahora vamos a ver a Pablo yendo a Roma prisionero. Pero antes de eso, entonces necesitamos ver qué significa la iglesia local en las misiones. Solo te doy detalles para que tengas lo valioso que es. ¿Okay? En primer lugar, la iglesia local es el punto central de las misiones. Lo que quiero decir es que la iglesia es la única institución que se observa en el Nuevo Testamento para empezar a hacer las misiones.
Por lo tanto, puede haber grandes ministerios u organizaciones que están involucrados en la obra de Dios, pero ellas no están para reemplazar a la iglesia local. La iglesia local es la única entidad, institución que tiene que hacer las misiones. No hay otra manera. Si a alguien se le ocurre en ese tiempo pensar que puede suplirla o puede poner sobre ella alguna institución humana, se está equivocando. Solo la iglesia local cumple esa tarea de hacer las misiones. La iglesia local. En segundo lugar, la iglesia local está constituida por un liderazgo bíblico y es quien la ordena e instruye a aquellos que van a salir a los viajes misioneros. Lo que quiere decir que los líderes de la iglesia local son los que de manera continua dan una instrucción bíblica para que los santos sean equipados para cumplir con efectividad el gran mandato que Dios dio. Entonces, primero, solo hay una institución que Dios ha determinado para que se hagan las misiones, y es la iglesia local. En segundo lugar, en esa iglesia local se observa un liderazgo bíblico. Y el liderazgo bíblico, dicho de otro modo, el grupo de pastores o un pastor es aquel que va a instruir y equipar a los santos. ¿Para qué? Para que salgan a hacer esa misma tarea, la tarea de plantar iglesias. En tercer lugar, la iglesia local supervisa la vida de los misioneros. Y esto es clave. Porque puede haber misioneros que no quieren volver o regresar a sus iglesias. Ellos quieren vivir de una manera independiente, fuera de rendir cuentas a alguien. Conceptos extraños pueden crecer en el corazón de las personas. Pero tú ves acá a Pablo regresando a su iglesia local. La iglesia local es el lugar de operaciones. Entonces, Pablo regresa, hay autoridades. Cuando Pablo salió, se quedan ancianos, regresa Pablo, obviamente como un anciano más que fue, regresa y va a rendir cuentas. Entonces, la iglesia local supervisa la vida de los misioneros. Y ellos están sujetos a un liderazgo bíblico. Por lo tanto, no debería haber ningún creyente que esté a la deriva, manejándose solo, sin un liderazgo que intervenga en su vida. Pensé así: es fácil que el corazón nos engañe. Es fácil estar a la deriva y no estar bajo supervisión pastoral. Es fácil porque tú permites que determine tus cosas, tú lo determines. Y hay caminos que te parecen correctos. Y entonces puedes equivocarte. Para eso el Señor colocó un liderazgo en la iglesia. Todo creyente debe crecer debajo de un liderazgo. Todo creyente debe estar, en un sentido, sujeto a la guía pastoral. Nadie puede manejarse así. Entonces, acá ves Pablo regresando a la iglesia local para cumplir esta idea de estar supervisado por su iglesia y los ancianos. En cuarto, la iglesia local atribuye confianza a otros para que salgan a hacer la tarea misionera. La iglesia local, cuando dice vayan y salgan, lo que está haciendo la iglesia local es diciendo: los que salen, acreditamos que sus vidas van a hacer de bendición a aquel lugar que van. Entonces ellos atribuyen confianza, porque ellos van a representar a la congregación. Entonces ellos, cuando hagan su tarea de entregar sus vidas al servicio de otros creyentes, no están yendo solos, están representando a toda una iglesia. Entonces la iglesia local es clave. Pablo no salió, no regresó, diríamos, a un amigo, a una casa de un amigo, y se sentó con sus amigos ahí, y luego dijo: bueno, ahora tengo que hacer mi tercer viaje misionero. No, regresó a su iglesia. Y cuando salió, no se ve la dinámica, obviamente, que salieron comentados, porque ya pasó eso. O sea, lo que se supone es que esta idea de orar por Pablo para su segundo y tercer viaje misionero está sucediendo. Entonces acreditan para que salgan. Es importante por eso que los creyentes no se manejen solos. Los creyentes, aunque salgan, están diciendo: pastor, no voy a estar. Pastor, voy a tal lugar. Pastor, voy a congregar en tal sitio. Están sometidos a un liderazgo. Y el pastor tiene la claridad, en un sentido, ¿no? O sea, comprende la situación y puede guiar, orientar, decir o no, a tal lugar, no lugar. O sea, los criterios del pastor van a ser valiosos ahí. Entonces, la iglesia local contribuye a la confianza.
Quinto lugar, la iglesia local es el epicentro de las misiones. La iglesia local es el epicentro de las misiones. Lo que quiere decir es que el inicio de las misiones es en una iglesia saliendo a plantar otra iglesia y termina, sería así. Una iglesia sale a plantar otra iglesia y termina en otra iglesia. Muy redundante la idea, pero lo que quiero decir es que misiones no es alguna obra diferente a esta. Puede haber muchos conceptos de vamos a dar alimento a los niños, vamos a llevar algunos regalos, vamos a hacer una u otra cosa. Aún la idea, vamos a evangelizar. Pero hacer misiones es plantar iglesias. Plantar iglesias es hacer misiones. Cualquier otra cosa fuera de esta no es misiones. Podemos llamar a la obra de Dios, podemos decir que estamos haciendo algo más sumado, pero misiones es plantar una iglesia. Pero hay un detalle más de esto. La otra idea es que se afirma la fe de los creyentes en esa iglesia. Dicho de otro modo sería, de todas maneras se ve hacer misiones, plantando una iglesia y afirmando la fe de los nuevos creyentes. Pablo, en su segundo viaje misionero, regresó a las iglesias a ¿qué? Afirmar, confirmar. Hacer misiones tiene que ver con eso, plantar, oír y afirmar. Entonces, vean la dinámica, lo que pasa con Miriam. Miriam viene a hacer misiones. Bueno, ayuda a que la iglesia de allá oraron por ella, dijeron, bueno, Miriam, oramos por ti, sé que Dios tiene un plan y observamos que hay una necesidad de la iglesia, ayúdeme a morir en Perú y oramos para que el Señor te use. Viene acá, ¿y qué está haciendo acá? Afirmando la fe de quiénes, de las mujeres, de las señoritas. Hacer misiones termina en una iglesia local, no termina en otros eventos. Entonces, esa es la idea de hacer misiones. En sexto lugar, la iglesia local es el lugar donde los misioneros encuentran la familia que los sostiene. Y es hermoso ver que misioneros pueden regresar a su propia iglesia para que puedan disfrutar ese ambiente que da la iglesia local. Bueno, nosotros todavía no hemos salido a plantar ninguna iglesia. La iglesia del pastor Giancarlo es una iglesia amiga, no es una iglesia hija. Somos amigos en el ministerio, estamos colaborando. Es más, yo estaba pensando estos días, ¿será que el Señor nos está preparando para cómo nos está entrenando para saber cómo asistir el día que mandemos a alguien a nuestra iglesia a plantar la iglesia? Y entonces nos está equipando, estamos creciendo en discernimiento para acompañar al que sale de nuestra iglesia a plantar otra iglesia, para ayudar en toda esa tarea. Bueno, tenemos esa gran ventaja de ir a ayudarlos, ayudarlo, y entonces eso se está dando también. Pero la iglesia local es donde se encuentra la familia, se sostienen ellos los unos a los otros. En séptimo lugar, la iglesia es la esperanza para un mundo perdido que está en las profundas tinieblas bajo el dominio de Satanás. Entonces, si pensáramos, ¿cuántos millones tiene Lima? 12, 14, más o menos. ¿Cómo le alcanzamos a Lima? A todo Lima. ¿Sabes cuál es la idea? Con iglesias. Debiesen plantarse iglesias para que haya más creyentes. Pablo le dijo, lo he llenado todo con el Evangelio de Jesucristo. ¿Te acuerdas esa expresión? Ahí en la carta a los romanos. ¿Y qué hizo Pablo? No es que predicó cada casa. Cuando dice llenado todo el mundo con el Evangelio de Jesucristo, Pablo no caminó y tocó todas las puertas de todo el mundo. Lo que está diciendo es que estratégicamente se han plantado iglesias en los lugares más concurridos y estas iglesias van a ser influencia. Lo he llenado con el Evangelio. Debemos pensar estratégicamente cómo alcanzar Lima, cómo alcanzar otro distrito, porque queremos plantar iglesias. Esas son las misiones. Y en octavo lugar, la iglesia local, bueno, es la única institución que Cristo ha levantado con un solo fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio de iglesia, hacer discípulos. Todos estos conceptos eran necesarios escuchar. Para algunos, quizás lo están escuchando por primera vez y otros lo están volviendo a escuchar de una manera distinta, o sea, con más conceptos. Pero es necesario. ¿Por qué? Pablo regresa a su iglesia local y de allí va a salir. Fíjense el verso 23. Y después de estar allí algún tiempo, ¿dónde? En su iglesia local. ¿Qué dice? Salió. Comentaristas dicen, Pablo no estaba quieto. No sé qué quiere decir que no estaba quieto. Que llegó, se sentó y se levantó y se fue. No creo algo así. Lo que quiere decir es que Pablo está apasionado por la plantación. Pablo comprende que hacer discípulos es llenar el mundo que él conoce con iglesias. Por eso esta idea de fundación de iglesias. ¿Saben que nuestra iglesia está supervisada en un sentido acompañada por el ministerio de fundación de iglesias? Fundación de iglesias lo que quiere hacernos pensar es que la única forma de alcanzar al mundo es a través de iglesias. Iglesias sanas, que vivan las dinámicas como una iglesia sana la es. Entonces, acá Pablo está diciendo, y salió, ¿y qué hizo? Recorriendo por orden la región de Galilea y de Frigia. Ahí cuando dice por orden, es que acá, ahora sí, Pablo no salta de un lugar a otro, sino va ordenadamente. O sea, mientras va yendo, me imagino, Pablo tiene en su mente un mapa y dice, bueno, voy a pasar por acá, tengo que ir a esta iglesia, a esta iglesia, a esta iglesia, a esta iglesia. Entonces él toma el tiempo para ir ordenadamente por las regiones de Galacia y de Frigia. ¿Pero qué hace? Confirmando ¿a quiénes? A todos los discípulos. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Y acá ves estas dos ideas, que es hacer misiones, salir a plantar y confirmar la fe de los nuevos creyentes. Confirmar. Entonces, este fin de semana vamos a ir a Yacarras, al pasar Yacarras. Pero para hacer misiones tenemos que abrir nuestra boca y afirmar la vida, si no, solamente es una obra más. O sea, si voy a solamente poner un taladro y me voy, sí, no está mal, estoy ayudando a mi hermano en la fe y supliendo una necesidad. Pero misión tiene que ver con plantar o afirmar. Entonces, si uno de nosotros va en representación de toda la iglesia o todo ese grupo, alguien se para ahí y habla la Biblia con ellos, lo que está haciendo es esa tarea. La iglesia está afirmando la fe a otra iglesia. Entonces, hacer misiones tiene que ver con esa idea. La palabra confirmando es hacer más marcado por la firme resolución. O sea, confirmar, es afirmar su fe. De cierta manera, todos seguimos afirmando conceptos. Para eso, ¿se acuerdan las conferencias misioneras cuando vino el pastor Lucas Alemán? ¿Nos ayudó a crecer conceptos o no? Expuso sobre la santidad. Crecimos, afirmó conceptos, ¿eh? Seguimos afirmándonos, seguimos creciendo. Recuerdo, el pastor Lucas me pregunta, después, hace 2 semanas atrás, me dijo, pastor, ¿tiene algunas fotos? Bueno, Samuel me dijo, ¿Samuel tiene algunas fotos? Y bueno, no contesté. Y luego me hizo una pregunta, ¿cómo está la iglesia? Y le dije, aún seguimos hablando de lo que se expuso. Qué alegría que la palabra de Dios se siga hablando. Afirmar la fe. Esta es la tarea que se hace. Afirmar la fe de los hermanos. Misiones. Ejemplos, tenemos varios. Bernabé y Pablo, lo vemos en Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe. Eso lo hicieron ellos. En este caso Bernabé. En Hechos 15, tú ves a Judas y Silas. Fíjate, este pasaje sí va a ayudar. Nos va a hacer pensar un poquito más. Hechos 15:32, retrocede un poquito ahí en tu Biblia. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron. ¿Y qué dice?
confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Ven? Hacer misiones tiene que ver con afirmar la vida de los hermanos. Pero afirmar la vida de los hermanos no es hablar de fútbol. Cuando llegamos allá, pues para acá, vamos a hablar, para cantar. Bueno, ya estamos de la alianza, no tenemos que hablar mucho de fútbol. Ya está firmado en el equipo. No, es una broma de verdad. Olvídense mi broma ahorita. Pero no, podemos hablar de otras cosas, podemos hablar de política, de los terremotos. Le pueden preguntar, ¿qué es Paracas? Le preguntan a Giancarlo, te va a decir el viento de arena. Pueden hablar de todo eso. Pero eso no es afirmar nada. Es abundancia de palabra, la palabra de Dios. Estás hablando de afirmar la fe, hacer misiones. Tiene que ver con eso, hablar la palabra, con abundancia de palabras. ¿Y quiénes hicieron esto? Judas y Silas. Y Judas y Silas no son apóstoles. Es más, ni siquiera son encargados apostólicos. Son hermanos que vivían en medio de otros varones, pero que una iglesia llamada Jerusalén vio en ellos que están equipados para hacer tradiciones profetas. Claro, hablaban en nombre de Dios. Entonces pueden ir y hablen. Esto es interesante. Y ahí en Hechos 15, 41, fíjate también, y ahí te da otra idea. Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando. ¿A qué? A las iglesias. Entonces, ¿cómo empezó el segundo viaje misionero? Como el tercero, confirmando la fe de los creyentes. Lo que quiere decir es que para Pablo era vital pasar tiempo con los creyentes. Pasar tiempo con los creyentes demandaba, esfuerzo, saber escuchar, hablar con precisión, traer criterios. Eso implica estar viviendo con los demás. Lo que Pablo está haciendo, entonces llega a una iglesia, no se aprovecha de la iglesia, sino quiere vivir con la dinámica de los hermanos, para que luego hable de la palabra de Dios. Eso es lo que es confirmar a las iglesias. Entonces, esto mismo hizo el segundo viaje misionero, y ahora en el tercer viaje misionero. Pero ¿a quiénes confirmaba? Dice, a los discípulos. Los discípulos son los nuevos creyentes. Pero estos nuevos creyentes no son de un día, ayer conocieron a Cristo. ¿Recuerdas que ya Pablo pasó mucho tiempo viajando? O sea, estos son hermanos que ya conocen la palabra, pero necesitan seguir afirmando conceptos. Sigue hablando de la palabra continuamente. Los discípulos son aquellos que necesitan, por la fe, obedecer lo que los instructores, en este caso, Pablo da, como la palabra de Dios. Hermanos, ahora sí, hago un paréntesis. El paréntesis sería, no hay más apóstoles. Ya no hay más esta idea de Pablo haciendo esa tarea apostólica, como un apóstol. ¿Ok? Ya no hay. Pero sí es ese ejemplo de un misionero, cómo hace esa tarea. Ya no hay más apóstoles. Y cierro diciendo, confirmando a los apóstoles. Ahora, pensé en algunos detalles cuando Pablo hace esta tarea. Pablo no descansa en su habilidad para afirmar la vida de los hermanos. Pablo no descansa en su habilidad para afirmar la vida de los hermanos. Pablo no introduce nuevas historias fascinantes para que ellos estimulen a la obediencia. Pablo no cuenta experiencias para afirmar la vida de los hermanos. Pablo no se ocupa de cosas superficiales, sino se ocupa de cosas eternas para que crezcan el conocimiento. No sé de cuántas cosas que uno puede hablar con otros hermanos, cuántas de esas palabras van a trascender y ser eternas. Claro, cuando yo hablo de la palabra de Dios, son eternas, va a transformar la vida, va a ayudar. Pablo está comprometido con los creyentes y él sabe que son almas por las cuales Cristo los compró con su sangre. Piensa eso. Permíteme traer el ejemplo de otra vez de Pastor Giancarlos. Cristo murió, los salvó y los rescató a Giancarlos y al grupo de hermanos que están allá. No por el techo,
no por algo secundario. Cristo pagó su sangre, dio su sangre por personas. Entonces, cuando uno va a hacer un viaje, está pensando en personas, volcarse en la vida de personas para cumplir esa tarea de hacer misiones. Y acá ves Pablo confirmando la vida de los hermanos. Entonces, Pablo está decidido a emplear lo que tiene para cumplir su tarea. Usa su vida como una herramienta al servicio de Dios. Y cerramos, entonces, cómo inició Pablo su tercer viaje misionero. Así cierra. En un solo pasaje te dice lo que Pablo hacía. No estaba quieto, quería salir, llenar el mundo con el Evangelio, es la única forma, plantando iglesias. Se tiene que plantar iglesias. Pero mientras plantamos iglesias, hagamos algo. Afirmar la fe de los hermanos. Bueno, nosotros no estamos plantando ni una iglesia hasta ahora, pero podemos afirmar la fe de los hermanos. Que Dios permita, hermanos, que Dios permita en su gracia, que de nuestra iglesia salgan varios plantadores. Y siempre vamos a mandar lo mejor de lo mejor. Nos vamos a quedar pocos, cada vez va a haber pocos, porque hay muchos que están saliendo. A veces está esta idea, lo escuché en el pastor Matías, no, del grupo del pastor Matías, los hermanos del pastor Matías, no, de la iglesia ya. Qué triste fue cuando se fueron tales hermanos. Pero luego decían, pero estamos gozosos que fueron a plantar una iglesia. Sí, es triste cuando salen, pero ¿salen a qué? A plantar otra iglesia. Y allí hay otra iglesia. Somos hermanos, nos encontramos de tiempo en tiempo. Pero salen a hacer esa tarea. No estamos pensando nosotros tenemos que acaparar. Vengan todos. No. Eso está, entreguen, salgan a plantar iglesias. Y acá obviamente acaba de haber un gran grupo sosteniendo la plantación de otras iglesias. Ese es el punto 1. ¿Okay? El punto 1 es el tercer viaje misionero, afirmando la fe de los creyentes. El punto 1 es ese. Tercer viaje misionero, afirmando la fe de los creyentes. En segundo lugar, ahora vamos a ver a Apolos convencido en lo que creía. Apolos convencido en lo que creía. Fíjense el verso 24. Y empieza diciendo, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Acá viene un nuevo personaje, se los introduce y se llama Apolos. Y algunos ya saben de este personaje, pero hay detalles particulares que quiero resaltar de este hombre. Bueno, y no termina acá, el próximo domingo se va a seguir hablando un poquito, un detalle de él, pero en el libro de Corintios se habla de él, Pablo menciona a Apolos, y es más, Pablo mismo cuando habla de Apolos, habla como si fuese de su propia talla. ¿Te acuerdas cuando dice, yo planté, Apolos que... Y te acuerdas una expresión cuando Pablo dice también, ¿quién es pues Pablos? ¿Quién es Apolos? Fíjate, usa Apolos, el nombre, ese personaje, como alguien que era usado poderosamente. Pero acá empieza todo eso. Apolos dice, llega a Éfeso. Y el nombre Apolos es una alteración de Apolonio o Apolodoro. No sé si alguien quiere llamar a su hijo Apolodoro y luego le puede decir Apolos. Te puse Apolodoro, pero ¿por qué, papá? Para decirte Apolos. Bueno, no sé, pero era una forma de alteración de esos nombres, Apolos. Dice, era natural de Alejandría. Y Alejandría, podemos pensar de esta ciudad de esta manera. Tú sabes que ahí de Alejandría se tradujo la Biblia del Antiguo Testamento, sería el Antiguo Testamento a la Septuaginta. Fue en Alejandría. Otro detalle, Alejandría era conocido por la biblioteca que tenía. Una gran biblioteca. O sea, podemos pensar de otra manera, Alejandría había gente conocedora, o sea, mucho conocimiento había en ese lugar. Alejandría. Entonces Apolos sube de Alejandría. ¿Y cómo lo señala? Dice,
un judío, entonces llegó entonces a Éfeso. No vamos a hablar de Éfeso hoy, porque nos toca hablar la otra semana de Éfeso, y ahí nos vamos a meter a Éfeso. Llegó a Éfeso, que hizo un judío llamado por natural de Alejandría, pero te da detalles de él, ¿no? Varón que elocuente, poderoso en las escrituras. Entonces, Apolo era un hombre con capacidades. Dice, cuando dice varón elocuente, lo que quiere decir es que era un hombre que tenía una capacidad especial para comunicarse con los demás. O sea, tenía una habilidad para hablar. No sé cómo, pero tenía esa habilidad. O sea, se le podía diferenciar. Quizá sea la forma como articulaba las palabras, no sé si así, pero tenía una manera que impresionaba a las personas. Tenía, alguno dice, un vozarrón también. Es una caja torácica muy amplia, y cuando hablaba, fuerte, bien pronunciado, llamaba la atención. Y la idea de elocuente, que era fácil de palabras, podía hablar y convencer. Tenía esa habilidad de ese hombre. Y ahora te dice, poderoso en las escrituras. Y claro, cuando tú ves la palabra poderoso, lo primero que viene a tu nombre, a tu mente, no es un verbo, sino un sustantivo. Pero acá la palabra poderoso es un verbo. Y sería así. Y es un verbo de ser o estar, de existir. Lo que diría así, un varón elocuente, uno, lo voy a traducir de mi manera, uno que existía en la palabra. O sea, uno que estaba inmerso en la palabra. Y esa idea de inmerso, claro, lo traduce en esa idea de poderoso. Claro, uno que está metido en lo que escuchó, en lo que aprendió. O sea, Apolos, lo que recibió, lo tomó como valioso. Y entonces él se sumergió en la escritura. Lo que él, como fue entrenado, entonces vivía en medio de ese conocimiento. O sea, no solamente se quedó con eso, era como estar siguiendo, investigando, profundizando lo que él pensaba, de la manera como fue instruido. Entonces esta idea de poderoso de la escritura. Ahora hay algo interesante acá. Hasta acá, como se está describiendo, no es creyente. Es un hombre que tiene una fe, diríamos, basada en la predicación de Juan. Por eso dice más adelante, porque solo conocía el camino de Juan el Bautista. Pero todavía no había comprendido quién era de forma total Cristo, y todavía aquí no lo tenía dentro de sí, al Espíritu Santo. No tenía el Espíritu Santo, pero podía estar inmerso él en la Escritura. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo podemos comprender por qué Él nos ilumina y debemos desear la palabra? Bueno, este hombre era así, poderoso en la Escritura. Entonces lo que sugiere que estaba inmerso en la Escritura. Era tan capaz, por todo el tiempo que pasaba con la Escritura, podía obviamente enseñar de esa manera. No solamente eso, sino este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿Ve? Y la idea de este había sido instruido en el camino del Señor, lo que sugiere es que Apolos llegó a saber del Señor de la manera como Juan le enseñó. Ahora, pensé, ¿por qué no te da más detalles? Que dice camino del Señor. Y varias expresiones de camino del Señor se usan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y todo da referencia a Dios. A Dios y con implicancias a Cristo. O sea, el camino del Señor. El camino de Dios. El camino del Señor. Pero pensé de esta manera. Si Apolos oyó de Juan, ¿qué oyó de Juan? No hay ninguna historia que nos diga, esto aprendió de Juan el Bautista, así literal. Pero sí hay pasajes que te dicen qué era la enseñanza, o cuál era la enseñanza de Juan, cómo enseñaba Juan. Fíjense, Juan el Bautista. Fíjense, San Juan, capítulo 1. Y San Juan, que es el que escribe, es el apóstol Juan, escribe de Juan el Bautista.
Juan el Bautista, ¿quién es? El que bautizaba. Por eso bautiza. No es que su apellido, hermanos. Bautizaba. Él bautizaba en el río Jordán. Juan el Bautista. Ahora, piensen esto. Verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora fíjense el 30. Este es aquel de quien yo dije. Verbo qué, pasado. Yo dije, ¿qué dijo? Después de mí viene un varón, el cual es antes de quién. De mí. Porque era primero que. O sea, es probable que esto es lo que él tenía en mente. Apolo sabía del camino del Señor por medio de Juan, pero es probable que no estuvo ahí cuando Jesús vino y le dijo: he ahí el Cordero de Dios. Pero sí Juan enseñaba: yo no soy, sino es bien alguien que es eterno, que dice: es antes que mí. O sea, de alguna manera Apolos tenía información sobre el Señor. Por acá tenemos algunos indicios cómo Juan enseñaba a sus discípulos. Y Juan y Apolos no se nombra como un discípulo así de Juan, pero sí que aprendió de Juan el Bautista. Ahí está la expresión, fíjense, Hechos capítulo 18. Y el verso 25 al final. Aunque solamente conocía que el bautismo de Juan. ¿Te das cuenta? Entonces conocía el bautismo de Juan, sabía y oyó qué contenido tenía el bautismo de Juan. Entonces es lo que comprendió. Es más, Juan, el Bautista, si estás en San Juan capítulo 1, el verso 31 te da una idea más. Dice: yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando ¿con qué? Con agua. O sea, Juan, el Bautista, tenía bien en claro que cuando él salía a bautizar, a hacer su ministerio, él solo era el proclamador. Esa idea que él venía como el que anticipaba al rey, como pero que anticipaba al rey. Y entonces él decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan era así: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces todos aquellos que escuchaban se bautizaban, se anticipaban a ese rey que Juan decía: ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. Entonces déjame señalar algunas cosas que Juan dijo, el Bautista. Sígueme, porque yo voy a citar y voy a citar. Sé que me vas a ir siguiendo cosas. Juan el Bautista señaló que él no era el Cristo, sino cuando tuvo la ocasión, a alguno de sus discípulos le enseñó: ahí está, él quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era el que preparó el camino. Esa es la palabra de realidad. Vino a preparar el camino. La idea de preparar es como aquel que viene delante y porque atrás viene el rey. Detrás de mí viene el rey, pero es antes que yo. Y ese rey no va a bautizar como yo, sino bautiza en Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Se acuerdan de la expresión? Y fuego. Los pentecostales esa idea de fuego lo malinterpretan como que hablan de la unción del Espíritu Santo. Cuando dice fuego, la idea es juicio. Él viene a bautizar con el Espíritu Santo y viene a bautizar en juicio. Aquellos que no creen, los va a juzgar. Bueno, él viene a preparar el camino. Juan el Bautista era aquel que bautizaba, pero bautizaba a aquellos que se arrepentían. El bautismo de Juan no era para salvación, era para aquellos que se anticipaban al reino. Era para aquellos que comprendían el mensaje y entendían que el rey viene. Entonces ellos también se anticipaban al rey y creían. Entonces Juan decía: bautícense. Y se bautizaban. Pero ese bautismo no salvaba. Solo se anticipaban a ese rey que venía. Es más, Juan les invitaba que den frutos dignos de arrepentimiento. Y la idea de arrepentimiento, arrepiéntanse, es cambien su mente, cambien su manera de pensar. Y te recuerdas que un soldado se acercó
¿qué haremos nosotros? Dejen de robar, les dijo. O sea, ¿quieren arrepentirse? No me digas, o sea, vienes a mí diciendo quiero que me bautices. Dice, bueno, la forma como se observa tu arrepentimiento va a ser ahora que no robes. Hay un cambio. Así te anticipas al rey. Cuando Cristo predicó, él dijo, el reino él dice arrepentido porque el reino de los cielos se acercó. Y él era el rey. Pero acá vino Juan el Bautista anticipándose a ese rey. Por lo tanto, el bautismo de Juan no era un bautismo como para salvación, sino era ese anticipo para ese rey. Entonces, eso es lo que comprendía, muy probablemente, Apolos. Te cito a alguien que dijo así. Juan el Bautista, sin embargo, no era algo que se hacía recurrentemente, sino una sola vez. O sea, el bautismo de Juan no recurría constantemente. O sea, una persona no podía bautizarse en el bautismo de Juan constantemente. Juan, mañana también vengo. No, se bautizaba una sola vez. No era recurrentemente, sino una sola vez, como expresión de arrepentimiento. Entonces, esto era el bautismo de Juan. Bueno, algo más nos dice de Apolos, y siendo de espíritu fervoroso. ¿Saben qué era Apolos? Apasionado. ¿Vieron a las personas apasionadas? A veces lo vemos en el fútbol, nomás unos. ¿Y cómo gritan el gol? Pierden el gol, ¿no? Lo que estaba blanco, rojo le ponen, ¿no? Apasionados. Hermano, yo sé que son apasionados. Yo los veo apasionados, pero sé dónde es esa pasión. Y acá, Apolos era apasionado. Cuando dice siendo de espíritu fervoroso, es que era muy apasionado al hablar. Hablaba con ahínco, con vehemencia, con seguridad y decía, esto es, no sé si era algo así, me imagino. Y ese era Apolos. Todo su ser se mostraba en cómo hablaba. Entonces, no solo como Lucas Salman se está recordando, algo así, ¿no? Con pasión ponía. Y es bueno ser apasionado. Decía un profesor, hablando de predicación positiva, un experto en predicación positiva, decía así, Dios no es un Dios que calla, es un Dios que habla. Decía. Todos escuchamos. Y cuando habla, el pueblo oye. Y cuando hables la palabra de Dios, habla con seguridad. Y sí, tiene que ser apasionado. Y Apolos era un hombre apasionado. Pero no era ser creyente, pero era como si eran cualidades que era antes de conocer a Cristo. Era así, tiene esas características. Entonces, Apolos era un hombre que enseñaba lo que sabía, fíjense, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, él era fiel con lo que sabía. ¿Qué hombre, no? Tiene características especiales. Ahora, no por eso el Señor lo salva. A nadie salva porque ese le va a ser útil. En un sentido, o sea, como tiene privilegios. En ese sentido. No es salvado Apolo porque él es más privilegiado que otro. Es la gracia del Señor salvándolo. Estas características que tiene, obviamente, el Señor lo va a usar para su gloria. Porque va a ser un gran predicador. Entonces Juan ya conocía el camino del Señor. Y diligentemente, cuando dice diligentemente, en nuestra mente viene esta expresión. Por eso tenemos que recurrir al original para pensar lo que está diciendo. Porque nosotros la idea diligentemente es que uno se esfuerza, ¿no? Pero acá la idea es exactamente. O sea, cuando dice y enseñaba diligentemente, concerniente al Señor, lo que quiere decir es con precisión lo que él sabía, enseñaba. Por eso Apolos tenía una capacidad de oratoria, de forma, habilidad, con exactitud. Lo que él conocía, lo decía. ¿Ok? Pero todavía no era creyente. Y acá viene el tercer punto. Apolos expuesto al camino de Dios. Apolos expuesto al camino de Dios. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué hicieron? No tomaron aparte.
y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este hombre, así apasionado, dice que llega a Éfeso. Aquila y Priscila se quedaron en Éfeso. Pablo siguió su camino hasta Antioquía. Y ahora Apolo se entra donde la sinagoga. Y como había un horario en la sinagoga que algunos se podían levantar y comenzar a hablar, seguramente ese es el horario que Apolo toma lugar, y comienza a hablar con esa pasión, con esa exactitud de lo que él conoce. Y comienza a decir seguramente algunas cosas que vio de Juan el Bautista, o sea, porque él sabía del bautismo de Juan. Y comienza a explicar lo que él entendió. Y Aquila y Priscila le escucharon. ¿Y quién es Aquila y Priscila? ¿Qué hemos visto? Ellos son un matrimonio sencillo. Ellos se dedican a hacer tiendas. Pero ¿saben la ventaja de Aquila y Priscila? Que crecieron 1 año y 6 meses. ¿Debajo de quién? De Pablo. De Pablo. Y dice el pasaje, y le tomaron aparte, y le expusieron más que, tú hablas con exactitud, pero hay algo más exacto. De todas maneras, no estás del todo correcto. Dices lo que sabes, pero quiero ser preciso en decirte. Y le comienzan a hablar exactamente el camino de Dios, lo que sería el Evangelio. Le explica por qué Juan bautizaba. Y seguramente le traerán alguna historia, no sé si esta. ¿Sabe que Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios y era Cristo? Del que tú estás hablando en la sinagoga, ya vino, ya murió, ya resucitó. Seguramente para Pablo todo esto era fascinante, pero sobre todo la palabra de Dios que es como espada de doble filo. ¿Sí? Y pensé algunos detalles. Priscila y Aquila. Ahí está otra vez Priscila y Aquila. ¿Quiénes son ellos? Un matrimonio que fue la herramienta en las manos de Dios. Permíteme señalar que no hemos hecho de Aquila y Priscila algunas cositas. ¿Sabes? Ellos acompañaron al apóstol en la plantación de la iglesia de Corinto. ¿Sabes? Aquila y Priscila no querían tener un lugar importante, de preeminencia en ningún lugar. Pero ellos acompañaron al apóstol Pablo en esa plantación. Ellos estuvieron dispuestos a aprender para servir junto al apóstol todo el tiempo necesario. Ellos que supusieron a escuchar a Pablo. Pero algo más pensé. Ellos acompañaron a Pablo en las dinámicas diarias con su oficio. Una cosa es venir los domingos, hermanos, acá nos juntamos, nos vemos. Y nos vemos bien cambiados, bien peinados, y le hablamos de algunas cosas puntuales. Pero ¿te imaginas encontrarte mañana con el mismo hermano? ¿Pasado? ¿De ahí el miércoles? ¿De ahí el jueves? Ya, pues hermano, ya te veo todos los días. ¿Y el viernes? ¿Y sábado? Bueno, Pablo estaba con Aquila y Priscila. Lo que te dice es que ellos vivían una dinámica de la vida cristiana natural. No finge Pablo. Aquila y Priscila están aprendiendo. No es una vida fingida. ¿Sabes? Una vida fingida se cansa, porque se cansa de fingir. Llega un momento que no puede sostener y quiere mostrar lo que es. Por eso preferiría estar aparte para que no llegas a casa, sacas tus zapatos, porque ya llegaste donde te sientes en el sofá, eso es lo que quería. Y a veces pasa anímicamente así, ya listo, y muestra lo que es. Pero aquí en Priscila, con Pablo, vivía la dinámica todos los días. Eran hermanos en la fe, pero vivían trabajando con el mismo oficio y se conocían muy bien. No había nada que fingir. Seguramente había exhortación de parte de Pablo para que aprendan. Las dinámicas diarias. Ellos acompañaron usando sus oficios. Ellos usaron su casa para que la dinámica de la iglesia se dé. ¿Qué está pasando acá? Aquila y Priscila, lo que te da la idea cuando, Apolo se entra a la sinagoga, es que ellos escucharon, hablan con él, y más tarde lo van a llevar a la iglesia local, que es en su propia casa. Aquila y Priscila entonces abren su casa para que se enseñe la Biblia. No se cansan que los hermanos vengan, porque ellos están pensando, somos peregrinos. Pablo nos enseñó eso.
que en cualquier momento podemos morir y tenemos que ir al cielo. Entonces, hoy es oportuno, vengan a casa, mi puerta se va a abrir para recibir a los hermanos y que ahí se enseñe la Biblia. Le ponían todos los recursos para que eso suceda. Ellos fueron sensibles, y ya llegando a esta historia, ellos fueron sensibles para predicar el Evangelio. ¿Saben lo que hizo Aquila y Priscila? No vieron como amenaza a Apolos. Porque a veces sucede, ¿no? Otra persona con mayores capacidades aparece alrededor de nosotros y lo primero que pasa en nosotros es querer minimizarlo. Y lo sentimos como un ataque. Acá, Aquila y Priscila, no pasó nada en su mente. Vieron, necesita de Cristo. Y lo tomaron aparte. Y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Lo que quiere decir, ahí como dice, expusieron más exactamente, es aclararon el significado a través de la palabra, de la predicación. Expusieron el texto, sería el camino de Dios. Cuando dice más exactamente, primero acá expusieron es eso, a través de un discurso, y más exactamente es cuidadosamente. A veces nos falta eso. He visto mis fracasos que no es por no saber oír. He perdido oportunidades para servir en la enseñanza de manera más precisa en otros. Pero a veces tenemos que escuchar. Y cuando escucho con exactitud y anoto, puedo ser preciso ahora en enseñar exactamente lo que necesita el hermano. Esto es lo que hicieron ellos, le hablaron la Escritura. ¿Sabes esta palabra exactamente, más exactamente? En 1 Tesalonicenses 5:12 se traduce así, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Sí. O cuando Lucas, el mismo autor, lo dice de otra manera en su libro en San Lucas, dice así: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Es exactamente, yo investigué, Teófilo, yo investigué con diligencia, exactamente, con precisión, todo lo que te voy a decir referente a Cristo. Esa es la palabra de Jesús. Entonces, Aquila y Priscila hablaron con exactitud, con precisión, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías que ellos esperaban, que Jesús es el Mesías dicho por los profetas, que Jesús es el Mesías que en él se cumplió las demandas de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios que vino y murió en la cruz para el perdón de pecados. Ahora, si te pones a pensar algo más, ¿de dónde aprendieron Aquila y Priscila cómo exponer? ¿Quién les enseñó? ¿Debajo de quién? ¿A quién estaban oyendo? Pablo. Pablo exponía de manera precisa y buenos alumnos ellos, exactamente. Es lo que queremos, que acá todos crezcamos en exponer con exactitud la palabra de Dios, con precisión, a todos. Y acá ves a ellos. Pablo lo dijo así cuando escribió la carta a 1 Corintios, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. En otro momento dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A ver, cité una carta de 1 Corintios. Y la carta de 1 Corintios, Pablo le escribe a los hermanos de Corinto. Y cuando Pablo estaba plantando la iglesia de Corinto, 1 año y 6 meses estaba ¿quién? Aquila y Priscila. Y Aquila y Priscila, entonces oyeron cómo se habla y qué no se habla. Se habla exactamente de Cristo y no otra cosa. Y ahora ellos hacen eso mismo ¿con quién? Apolos. Ahora es un matrimonio sencillo, no son un matrimonio que tienen escuela, que hayan pisado lugares, sino hombres apasionados con la verdad. Y en cuarto lugar, Apolos, una vida de provecho a los hermanos. Y cerramos con esto. Apolos, una vida de provecho a los hermanos. Versículo 27, fíjense. Termina después de escuchar la palabra de Dios, al 27 dice, queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Ya
comprendió el Evangelio Apolos y ahora dice que ir a Acaya. Acaya es la región donde está ¿quién? La iglesia de Corinto. Dice, Apolos quiere ir a Corinto, en otras palabras. Y los hermanos escribieron, primero le animan y le escriben. ¿Te imaginas eso? Alguien que diga, pastor, quiero ir a visitar a tal hermano. Y un hermano equipado creció, qué oído. Los demás, ven hermano, ven. Eso está pasando acá. Apolo le están animando, ven, le animan. Pero no solamente eso, sino escribieron cartas. ¿Qué era una carta? La carta era necesaria para acreditar que ese hermano estaba bien. Es un hermano que se le debe recibir. Entonces, Apolos va con cartas. ¿A dónde? A Corinto. Y la animaron, y ves si sigue. Y llegó allá, dice, y llegando allá, fue de qué? Gran provecho a los que por la gracia habían ¿qué? Creído. Gran provecho. Qué bendición son hermanos que gastan tiempo en la palabra de Dios. Qué bendición son aquellos que se introducen, se sumergen en la Escritura. Y cuando hablan, son de tanto ánimo para Dios. Quisiéramos así que vengan más hermanos de Argentina, de las iglesias IBM. ¿Pero sabes a quién les mandan también los hermanos? Justamente a ellos, a los equipados. El otro día me escribió un pastor, me dice, Samuel, Arturo va. ¿Te parece? Sí. ¿Y te parece con esa señorita que señaló a alguien? Sí, la conozco, sí. Y sé que cuando estén va a ser de bendición. Y nosotros también podemos ser bendición a otros. De bendición. Y acá Apolos era de gran provecho. Y esta idea de gran provecho, fue de provecho, es contribuir en la idea. O sea, Apolos usó palabras y contribuía. Contribuía para que ellos se afirmen. Fíjate el pasaje, dice. Y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y yo te diré acá, ¿no? Los que por la gracia han creído. La salvación es por gracia. ¿Te das cuenta? Apolos va a aquellos que fueron salvados por gracia. El mismo que está predicando también fue salvado por gracia. Nadie merece la salvación. Nadie. Y el 28 termina. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Con vehemencia, enérgicamente, refutaba la idea de derrocar con argumentos sólidos, demostrando la idea que ponían en evidencia con la palabra que Jesús es el Cristo. ¡Qué orador! ¡Qué manera, no sé, sería un espectáculo escuchar a Apolos! La forma, la pasión, la claridad, la precisión, la energía. Y usaba lo que comprendió del Evangelio y hablaba en nombre de Dios. Todos escuchaban. Al punto que muchos inmaduros decían, yo soy Apolos. Pero eso es más adelante, ¿no? En la carta a los Corintios. Pero así era Apolos, salvado por la gracia de Dios. Encontró el camino de Dios. Más exactamente se le expuso la palabra. No se nos dice en ningún lugar cómo Apolos predicaba. Y mejor, ¿no? Solo se nos dice características de él. Sí se nos dice de Pablo, porque él era el apóstol. Pero Apolos ya llegó en un sentido, no un apóstol, pero aún Pablo mismo lo miraba como alguien que influenciaba mucho. Y Apolos nunca buscó, no se ve que haya buscado eso. Era un hombre que quería honrar a Dios con lo que tenía, con las características que tenía. Sí. Ahora, cuando piensas en la predicación, sí ves cómo Pablo predicaba, y también predicaba con exactitud. Y continuamente él exponía y declaraba por medio de las Escrituras que Jesucristo
era aquel que tenía que morir y resucitar. Justamente dice Hechos 3, 17, 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ese era el mensaje de Pablo, y es indudable que fue el mensaje de todos los que predicaron, como de Apolos. Bueno, ¿qué sigue a continuación? La historia en Éfeso, y lo vamos a ver la próxima semana. Hermanos, qué pasión de un hombre, cómo salió, cómo empezó el tercer viaje misionero. Que Dios nos dé su gracia para crecer en todo esto, qué significa la iglesia para nuestras vidas, cómo debemos manejarnos con referente a la iglesia, pero también viendo a Apolos como un hombre puede ser transformado para ser usado con el poder de Dios. Aquila y Priscila, este matrimonio sencillo, aprendieron de Pablo y enseñaron a Apolos para que ahora sea un instrumento de Dios. Una iglesia, ahora mandando una carta a Apolos para que vaya a Corinto, y él ahora es de bendición a otra iglesia. ¿Se dan cuenta cómo se manejan las iglesias, se cuidan entre ellas? Y todo para la gloria de Dios. Vamos a orar y a Dios de su palabra.